Después de años de trabajo arduo y dedicación, pensaba que estaba a punto de obtener una promoción en mi trabajo, hasta que supe que mi hermana la consiguió en su lugar. Ella solo llevaba la mitad de tiempo en la empresa que yo, y nunca lo vi venir. Nunca esperé que mi hermana fuera la que destruyera todo lo que había trabajado para conseguir. De hecho, siempre había supuesto que sería mi mayor apoyo, pero aquí estamos. Debería haberlo sabido cuando vi su nombre en el correo electrónico. El asunto parecía inocente. Felicitaciones por tu ascenso. Pero a medida que leía más, mi corazón se hundió. No era mi nombre en ese correo electrónico, era el de ella. Sentí como si el suelo se hubiera arrancado debajo de mis pies. Pasé 5 años en esta empresa, subiendo en los rangos con un enfoque y dedicación que me costaron tanto. Eventos familiares perdidos, amistades dejadas de lado, mi propia vida personal prácticamente inexistente. Cada paso que daba hacia ese ascenso había sido construido sobre sacrificio y trabajo arduo. Y ahora aquí estaba mi hermana, que solo llevaba la mitad de tiempo que yo en la empresa, cosechando las recompensas que yo pensaba que había ganado. Pude sentir el calor subir a mi rostro. Ira, confusión, incredulidad. Todo eso hervía dentro de mí de una manera que ni siquiera podía explicar. ¿Cómo había pasado esto? Unas semanas antes, me habían avisado que se iba a abrir una posición de alto rango, y estaba seguro de que yo sería quien la ocuparía. Después de todo, había trabajado codo a codo con el equipo durante años. Mi ética de trabajo había sido reconocida y tenía la experiencia que necesitaban. El ascenso era prácticamente mío, pero ahora estaba mirando la realidad evidente de que no lo era. Mi hermana no solo había postulado, sino que fue seleccionada en su lugar. Siempre había estado cerca de Emily, mi hermana menor. Compartíamos todo mientras crecíamos, nuestros secretos, nuestros sueños, nuestros desengaños. Ella era la persona a la que acudía cuando me sentía perdido, y viceversa. Incluso le había contado lo mucho que quería ese ascenso, lo importante que era para mí. Compartía todo con ella. Por eso, cuando vi el correo electrónico confirmando que ella había tomado el puesto que yo estaba tan seguro de que sería mío, no pude respirar. Me sentí como un tonto. Traté de mantener mis emociones bajo control, pero podía sentir las lágrimas amenazando. No quería llorar por algo así. No era una persona que llorara. Había trabajado demasiado para dejar que un momento como este me rompiera, pero ¿cómo no iba a sentirme traicionado? Tomé mi teléfono, miré la pantalla por un largo momento antes de enviarle un mensaje a Emily. Vi el correo. ¿Por qué no me dijiste? No tardó mucho en responder. No estaba segura de cómo mencionarlo. No quería hacerte daño. ¿Hacerme daño? El daño ya estaba hecho. Respiré profundamente antes de volver a escribirle. ¿Cómo pudiste hacer esto? Sabías cuánto lo quería. Su respuesta llegó rápidamente. Lo sé y lo siento, pero sentí que era lo mejor para ambas. Para mí, quiero decir. No estaba segura de cuánto más podría seguir trabajando bajo otra persona. Pensé que tal vez podría dar un paso adelante. No la dejé terminar. No pudiste dejarlo así, ¿verdad? No pudiste dejarme tener esto, ¿verdad? No quería que te hiciera daño, te juro, dijo, con su voz apenas un susurro ahora. Pensé que tal vez estarías feliz por mí. Has estado tan enfocada en el trabajo últimamente. Tal vez era el momento de un cambio para ambas. Pensé que lo verías como una oportunidad para... ¿Para qué? ¿Seguir adelante? La interrumpí. El dolor de sus palabras me alcanzó más fuerte de lo que esperaba. No necesito una oportunidad para seguir adelante. Necesitaba ese ascenso. Necesitaba sentir que todos los años de mi vida no fueron en vano. ¿Y tú? Tú simplemente me lo quitaste. Me levanté, caminando por la habitación, mis emociones desbordándose. Pensé que eras mi hermana. Pensé que me entendías. Pero ahora no sé si alguna vez podré verte igual. Lo siento, no quise. No, Emily, le dije, volviendo a mirarla. No solo me quitaste el trabajo, me quitaste la confianza, y no estoy seguro de si alguna vez podré recuperarla. Vi el dolor en sus ojos, pero en ese momento no me importó. La traición ya había ocurrido, y no sabía cómo arreglarlo. Lo único en lo que podía concentrarme ahora era en cómo seguir adelante, y si alguna vez podría perdonarla por lo que había hecho. Y lo peor, tuvo el valor de pedirme que la ayudara a tener éxito en el mismo rol que debería haber sido mío. Por favor, dijo en voz baja, casi suplicante. Realmente necesito tu ayuda. No sé lo que estoy haciendo. Tú eres la que tiene la experiencia. ¿Me ayudarías al menos, por favor? Me congelé, las palabras flotando en el aire como un ancla alrededor de mi cuello. ¿Cómo podría ayudarla? ¿Cómo podría quedarme y apoyar a alguien que había robado todo lo por lo que había trabajado? Pero antes de que pudiera responder, sentí el peso de todo cayendo sobre mí, y por primera vez no sabía qué hacer. Actualización 1. La miré, sintiendo el peso de sus palabras tirando de mi pecho. Ella quería mi ayuda. Necesitaba mi orientación para tener éxito en un puesto que debería haber sido mío. Y a pesar de todo lo que sentía, traicionado, enojado, roto, sabía que una parte de mí aún se preocupaba por ella. Era mi hermana, pero ¿cómo podría simplemente dejar de lado todo lo que había hecho? ¿En serio?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Esperas que te ayude después de todo lo que ha pasado? El rostro de Emily se contorsionó de dolor, pero no retrocedió. Por favor, dijo, su voz gruesa de emoción. No conozco a nadie más a quien pueda acudir.
Tú eres la única que ha estado en esta posición. Te necesito. No pedí esto, no planeé esto. Simplemente pasó. Sacudí la cabeza, volviendo a caminar, tratando de suprimir la ira que subía. Simplemente pasó. Robaste mi ascenso, Emily. No me pediste consejo, no intentaste ayudarme, ni siquiera me diste la oportunidad de competir por él. Nunca quise quitártelo, susurró, su voz quebraba. Pensé que entenderías. No quería hacerte daño, te lo juro. Me detuve, quedándome quieto por un momento, tratando de entender todo. ¿De verdad se arrepentía? ¿O era solo otro intento de hacer que se sintiera mejor por lo que había hecho? Quería creerla, de verdad lo quería, pero mi corazón estaba pesado por la traición. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Y cómo podría simplemente dejarlo pasar? ¿Sabes qué es lo gracioso? Finalmente dije, tratando de calmar mi respiración. Ni siquiera necesitas mi ayuda. Ya ganaste, ya tienes lo que yo he estado trabajando. ¿Por qué no simplemente dejas que me vaya y disfrutas de tu éxito? ¿Por qué pides mi ayuda ahora? Solo estás tratando de hacer esto más fácil para ti, ¿verdad? Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas y pude ver la culpa escrita en su rostro. No estoy tratando de hacerlo fácil. Te juro que no lo estoy, pero no quiero que esto sea así. No quiero que seamos enemigas. Quiero que lo superemos. Juntas. Solté una risa amarga. ¿Enemigas? Ya cruzaste esa línea, Emily. Ni siquiera sé quién eres ya. Sus ojos se agrandaron, su rostro se palideció al escuchar mis palabras. Aún soy tu hermana, dijo suavemente, casi suplicante. No he cambiado, solo no sé cómo arreglar esto. Sentí un punzón de culpa atravesarme al ver su angustia. Tenía razón en una cosa, era mi hermana. Pero eso no hacía que lo que había hecho fuera más fácil de tragar. Me dejé caer en el sofá, pasando la mano por mi cabello. No sé si puedo hacer esto, dije. Más para mí mismo que para ella. No sé si puedo ayudarte, Emily. No después de todo lo que ha pasado. Hubo un largo silencio entre nosotros. El tipo de silencio que llenaba una habitación de tensiones no dichas. Podía sentir el peso de mi decisión presionando sobre mí. Ella tenía razón, en cierto modo. Tal vez tenía la experiencia que necesitaba. Tal vez podría ayudarla a navegar esta nueva posición. ¿Pero a qué costo? Mira, dije finalmente rompiendo el silencio. Tienes razón en una cosa. Yo conozco este trabajo mejor que nadie en la empresa. Pero eso no significa que lo haga fácil para ti. No solo entras y esperas que te enseñe todo lo que he pasado años aprendiendo. Emily asintió lentamente, su expresión sincera. Lo sé, no lo esperaría. Pero necesito un punto de partida, un mentor, alguien que me guíe a través de esto. Y no puedo pensar en nadie más que lo entienda tanto como tú. Tragué fuerte, desgarrado entre querer protegerme y querer ayudar a mi hermana, que claramente estaba luchando. La parte de mí que se preocupaba por ella, por su éxito, quería estar de acuerdo. Pero la amargura en mi pecho dificultaba pensar con claridad. Ya tomaste tu decisión, le dije, mi voz plana. Ya tomaste mi lugar. Y no estoy seguro de si puedo simplemente barrer eso bajo la alfombra. Ella dio un paso más cerca, su voz suavizándose. Lo sé, no puedo deshacer lo que se ha hecho, pero te pido una cosa. No dejes que esto nos destruya. No quiero perderte, no por esto. Pude sentir la sinceridad en su voz, pero la herida seguía fresca, y no sabía cuánto tiempo tomaría para sanarla. No puedo prometerte nada ahora mismo, le dije, tratando de mantener mis emociones a raya. Necesito tiempo para resolver esto, y aún así, no sé si puedo simplemente hacer como si todo estuviera bien. Ella asintió nuevamente, viéndose derrotada. Lo entiendo, no te presionaré, pero espero que cambies de opinión. No dije nada más, simplemente me quedé ahí, mirándola, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Se fue en silencio, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche, mientras yacía en la cama, no pude dejar de repasar todo lo que había sucedido. El rostro de Emily, su voz, el dolor en sus ojos. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Debería simplemente dejarlo ir y ayudarla? ¿O tenía razón al sentirme traicionado? Era difícil encontrar un equilibrio entre lealtad familiar y límites personales. Ella era mi hermana, pero esto era mi carrera, mi futuro. Y mientras más pensaba en ello, más me daba cuenta de que esto ya no se trataba solo del ascenso. Se trataba de confianza. Y en mi corazón, la había perdido. Los siguientes días estuvieron llenos de una tensa quietud. Cada vez que veía a Emily, sentía que el aire estaba denso con palabras no dichas. Ella me mandaba mensajes de vez en cuando, preguntando cómo estaba, si estaba bien. Yo respondía con respuestas cortas, pero por dentro estaba hecho un desastre. Una parte de mí quería arreglar las cosas. La otra parte quería irme, cortar los lazos y nunca mirar atrás. Pero no podía escapar de la verdad. No importaba lo que pasara, mi relación con ella había cambiado para siempre. Actualización 2. Los días pasaron lentamente, cada uno sintiendo más pesado que el anterior. Emily siguió contactándome con algún que otro mensaje o llamada rápida, pero no era lo mismo. Era como si la distancia entre nosotras se hubiera agrandado demasiado, y no importaba cuánto intentara cerrarla, siempre había algo en el camino, algo de lo que no podía deshacerme. Seguí pensando en nuestra infancia, en cómo solíamos compartirlo todo, nuestros secretos, nuestros sueños, las cosas que pensábamos que solo nosotras podíamos entender. Siempre habíamos sido las mayores apoyadoras de la otra. Pero ahora todo se sentía fracturado.
como si alguien hubiera golpeado la base de nuestra relación con una bola de demolición, y no importaba cuánto intentáramos, no podíamos reconstruirla. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, me encontré sentada en el sofá, revisando viejas fotos en mi teléfono. Me detuve en una imagen de las dos, sonriendo en una parrillada familiar. Era de un tiempo cuando las cosas eran simples, antes de que la ambición y los celos lo mancharan todo. No pude evitar sentir una punzada de tristeza al mirarla. Quería volver a ser esa persona, la persona que no sentía que la traición acechaba detrás de cada sonrisa. De repente mi teléfono vibró en mi mano. Era Emily de nuevo. Emily, ¿podemos hablar? Sé que las cosas están tensas, pero realmente necesito saber de ti. Estoy luchando y no sé a quién más recurrir. Miré el mensaje durante un buen rato, con el dedo suspendido sobre el teclado. Parte de mí quería ignorarla, decirle que ella misma se había cavado su propio hoyo y ahora tenía que lidiar con eso. Pero otra parte de mí, la parte que aún la amaba a pesar de todo, sabía que no podía simplemente cortarla completamente. Respiré hondo, con los dedos temblando ligeramente mientras respondía. Está bien, podemos hablar, pero no estoy segura de que algo vaya a cambiar. Unos minutos después me llamó. Dudé antes de contestar, presionando el teléfono contra mi oído. Su voz sonaba más baja de lo habitual y había un tono de incertidumbre en ella. Hola, dijo Emily, sus palabras tentativas. No sé cómo arreglar esto, pero quiero intentarlo. No puedo perderte por esto, no puedo perder a mi hermana. Tragué con fuerza. Sentí que estaba buscando algo más profundo que una simple disculpa. Pero ¿era demasiado tarde para eso? ¿Realmente podría perdonarla, sabiendo lo que había hecho? Emily, no sé si entiendes lo que me has quitado, dije, con la voz quebrada. No es solo el trabajo, es todo. Son los años que pasé trabajando por esto, pensando que tenía tu apoyo, pensando que estábamos en el mismo equipo. Y luego, esto. Es difícil mirarte y no sentir que me han dejado ciega. Lo sé, susurró, y pude escuchar la emoción en su voz. Lo sé y lo siento mucho. No quise lastimarte, solo no sabía qué más hacer. Entré en pánico. Pensé que podía probarme a mí misma, mostrarle a todos que era capaz. Pero no pensé en lo mucho que te dolería. No pensé en nosotras. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había arrepentimiento genuino allí. ¿Pero era suficiente? ¿Era su disculpa suficiente para sanar el daño? Solté un suspiro tembloroso. No puedes esperar que te ayude ahora. No puedes simplemente regresar y pensar que todo va a estar bien. No sé si puedo confiar en ti con esto, y no sé si puedo renunciar a mis propios sueños para ayudarte a lograr los tuyos. No quiero que renuncies a tus sueños, dijo Emily rápidamente, con desesperación en su voz. Solo te necesito. No para que me entregues el trabajo, sino para que me ayudes a navegar esto. No sé a quién más pedirle ayuda. Todos los demás me ven como la afortunada que consiguió lo que no merecía. Pero tú eres la que conoce el terreno. Tú eres la que ha estado en mis zapatos. Era difícil escucharla así. La súplica, la vulnerabilidad, me hizo doler algo dentro de mí. Pero eso no era suficiente para borrar los meses de tensión y dolor. Mi cabeza daba vueltas, dividida entre el amor que aún sentía por mi hermana y la abrumadora sensación de traición. No lo sé, Emily, dije, mi voz temblando. Necesito tiempo. Necesito averiguar si puedo mirarte sin sentirme enojada. No estoy segura de cómo superar esto. Hubo una larga pausa y pude escuchar su respiración pesada al otro lado de la línea. Lo entiendo, dijo finalmente, con su voz apenas audible. Tómate todo el tiempo que necesites. No me voy a ir. Pero por favor, cuando estés lista, estaré aquí. Terminé la llamada sin decir nada más. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono en la mano, mirando la pantalla, con la mente acelerada. Parte de mí quería acercarme, acabar con la distancia entre nosotras, perdonarla y seguir adelante. Pero otra parte de mí quería huir tan lejos como pudiera, cortar los lazos y nunca mirar atrás. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. No podía sacar la conversación con Emily de mi cabeza. Seguía repitiendo sus palabras una y otra vez, tratando de entender lo que había pasado entre nosotras. Y aunque odiaba admitirlo, estaba dividida. No quería perderla, pero tampoco quería dejarme manipular para ayudarla solo porque había cometido un error. Al final de la semana, no tenía respuestas. Seguía atrapada en medio, sin saber qué deparaba el futuro para mi relación con Emily. Pero una cosa estaba clara, no podía seguir evitando el tema para siempre. Cuanto más lo dejara pudrirse, más me consumiría. Necesitaba tomar una decisión, una que pudiera sanar la brecha entre nosotras o separarnos para siempre. Era tarde una noche cuando Emily llamó de nuevo. El sonido de su nombre iluminando mi pantalla me dio un sacudón en el sistema. Había estado evitándola durante días, sin saber qué decir o cómo avanzar. Pero algo en el fondo de mi mente me dijo que esta conversación iba a ser diferente. Dudé un momento antes de contestar, como preparándome para lo que podría escuchar. «Hola», dijo Emily suavemente, con su voz casi frágil. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre el trabajo, sobre nosotras, y no creo que haya sido honesta conmigo misma o contigo». Me recosté en mi silla, mi ritmo cardíaco acelerándose. Su tono era diferente, más sincero, más vulnerable. Eso me hizo detenerme. «¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral.
He estado tan enfocada en salir adelante, en probar que podía hacerlo sin la ayuda de nadie. Pero he estado ignorando lo que realmente importa. He estado ignorando el daño que te he hecho a nuestra relación, dijo, sus palabras saliendo apresuradas. Estaba tan desesperada por salir adelante que no pensé en las consecuencias. Nunca quise lastimarte. Pensé que podía manejarlo todo, pero ahora veo lo equivocada que estaba. Pude escuchar la emoción en su voz y sentí como si mis defensas empezaran a romperse. Pero, ¿era suficiente? ¿Era demasiado poco? ¿Demasiado tarde? No lo sé, Todavía estoy enojada. No sé si puedo simplemente olvidar lo que hiciste, admití, con la voz quebrada por la emoción. He pasado toda mi vida apoyándote. Y luego, fuiste detrás de mi espalda, tomaste algo que se suponía que era mío. No es solo por el trabajo, es por la confianza, es por todo lo que pensé que teníamos. Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. Por un momento pensé que colgaría, pero luego habló de nuevo. Lo entiendo, me merezco esa ira, me merezco que te sientas traicionada. Pero necesito que sepas que estoy intentando hacer esto bien. No te estoy pidiendo que me perdones y sigas adelante, pero quiero arreglar esto. Quiero demostrar que puedo ser la hermana que te mereces. Sentí como si mi pecho se apretara cuando las palabras de ella me golpearon. Era como si todo lo que había estado guardando dentro finalmente saliera a la superficie, y me costaba procesarlo. ¿Cómo podía superar esto? ¿Cómo podía ayudarla cuando aún sentía que me ahogaba con las consecuencias de su traición? ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué no antes de que todo esto sucediera? ¿Por qué me tomó irme para que te dieras cuenta de lo que habías hecho? No lo sé, dijo suavemente, y por primera vez su voz se quebró. Era demasiado orgullosa, demasiado terca. No quería admitir que necesitaba ayuda. Pensé que podía hacerlo todo sola, pero no puedo. Y ahora, te necesito. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, pesadas y cargadas con una honestidad emocional que no esperaba. No estaba segura de si era suficiente para deshacer el daño que había causado, pero no podía ignorar la verdad en su voz. No estaba pidiendo mi perdón, no directamente, pero estaba ofreciendo algo que no había escuchado de ella antes, responsabilidad. No sé si puedo simplemente perdonarte, dije de nuevo, con la garganta apretada, pero lo intentaré, por nosotras. Hubo una larga pausa en el otro extremo, y cuando Emily habló de nuevo, su voz estaba llena de alivio. Gracias, susurró, casi sonando como si estuviera conteniendo las lágrimas. Gracias por darme siquiera la oportunidad. No era una resolución perfecta. No tenía todas las respuestas, y no sabía qué depararía el futuro para nosotras. Pero en ese momento, sentí que algo cambiaba, algo que por primera vez en semanas me dio esperanza de que tal vez podríamos encontrar el camino de vuelta la una a la otra. Actualización 3. Las semanas siguientes a esa conversación fueron un proceso lento y torpe de reconstrucción. Emily hizo todo lo posible para demostrarme que estaba seriamente intentando reparar las cosas. No pidió ningún trato especial en el trabajo y se aseguró de seguir todos los procedimientos para demostrar que había ganado su puesto. La oficina seguía tensa entre nosotras, pero estábamos haciendo el esfuerzo de aparecer, de mantener la paz por el bien de nuestras carreras. Pude ver que ella estaba intentando, realmente intentando, pero aún así era difícil. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos, sentía esa amargura persistente subiendo, y tenía que recordarme a mí misma que no dejara que me tragara por completo. Una noche, después de un día particularmente largo en la oficina, recibí un mensaje de Emily. Emily, solo quería decir una vez más que lo siento. Voy a seguir trabajando en esto. Quiero hacer las cosas bien entre nosotras, y no voy a rendirme. Miré el mensaje durante un buen rato, con los dedos suspendidos sobre el teclado. No era perfecto, y no estaba segura de si estaba lista para soltar completamente la ira. Pero me di cuenta de algo en ese momento. Tal vez no tenía que ser perfecto. Tal vez el proceso en sí mismo era suficiente. Tal vez podríamos reconstruir lentamente de manera imperfecta. Yo, no estoy allí todavía, pero lo intentaré. Vamos a dar un paso a la vez. Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera con un simple gracias. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. No era un final de cuento de hadas. No era la resolución perfecta que había imaginado. Pero era real, y era algo con lo que podría trabajar. Tal vez, solo tal vez, ambas podríamos encontrar el camino de vuelta a las hermanas que solíamos ser. Y eso al final era todo lo que podía pedir.